Muy buenos saludos a todos los que nos han visitado, amigos grandes y completos. Créanme que me siento complacido de que estén con nosotros en este 18º Filocafé, después de haber iniciado hace más de un año con esta iniciativa, que ha sido de gran bendición para la gran mayoría de estudiantes que han participado desde el primer día hasta este día. Gracias al Señor, nosotros cumplimos hoy 18 años. Digo, 18 meses, perdón. 18 meses, cásimente estamos a punto de cumplir 2 años. Y en este sentido tenemos una muy buena oferta, tenemos muy buenas recomendaciones, tenemos un muy buen menú para esta 18ª presentación del Filocafé. Y en este sentido creo que sin más preámbulo podemos iniciar adecuadamente con una oración. Y para ello vamos a invitar a un joven de alto calibre que también nos ha estado acompañando en estos Filocafés desde el principio, ¿sí? Permitamos que nuestro querido amigo Juan Manuel nos dirija en oración. Empezamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así nos encomendamos hacia Él. Gracias, Padre, por tu omnipotencia, por tu omnisciencia y omnipresencia. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos has brindado en esta vida. Abre nuestro coco para filosofar en el día de hoy. Activa nuestras neuronas y quita de nuestro cuerpo todo nerviosismo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Después de estas hermosas palabras, rogando al Señor que abra nuestra cabeza, es decir, nuestro coco, para que podamos filosofar adecuadamente, vamos a introducir este tema que es de filosofía comparada de la ética religiosa. Es bueno saber que este tema es la segunda parte. En realidad lo iniciamos el mes pasado y le hemos dado continuidad para el día de hoy, para de ese modo poder agotar al máximo toda la información que tenemos. Y me gustaría hacer un breve resumen de qué fue lo que se trazó en el mes pasado, para que ustedes estén en perspectiva, situados, para entender el contenido del día de hoy. Nosotros estuvimos desarrollando la idea de lo que es la ética religiosa. Se estuvo definiendo claramente qué es la ética religiosa, y descubrimos que toda religión posee un sistema de ética. Llámese judaísmo, llámese hinduismo, llámese islam, llámese budismo, llámese cristianismo. Todos los sistemas religiosos poseen un código ético claro y sin ambages. La pregunta no es si las religiones poseen ética, sino más bien, ¿cuál de todos los sistemas éticos religiosos es el superior? Esa fue la pregunta que nosotros nos trazamos en el Filocafé anterior. En este Filocafé le vamos a dar respuesta. Y dijimos que para poder tener claramente una respuesta, se necesita obviamente tener unos puntos objetivos que nos permitan evaluar cada uno de esos sistemas éticos religiosos para comprobar cuál es el superior. Mucha de la información que se va a dar hoy aquí se da en panorama mundial. De hecho, el tema de hoy es el último punto del examen final de panorama mundial. Pero no importa si ya lo dieron o si lo van a dar, aunque sea un spoiler, no importa. Ustedes hoy van a aprender a responder a una de las preguntas más tediosas de toda la vida. ¿Cuál religión es la verdadera? Y para poder responder a la pregunta ¿cuál religión es la verdadera?, hay unos puntos específicos que están trazados en la página que se les ha dado. Número 1, para saber cuál religión es la verdadera, necesitamos responder a la pregunta ¿qué concepción de Dios tienen cada una de esas 5 religiones principales? Luego que veamos la concepción de Dios, vamos a analizar la concepción del ser, puesto que el ser es el objeto de toda filosofía.
debemos descubrir cuál de estas 5 religiones apunta hacia el desarrollo de una filosofía superior en torno a su perspectiva del ser. Luego entonces tenemos que ver cuál es la perspectiva que tienen del mundo. Y después del mundo, ¿qué viene? El prójimo. ¿Y hay algo después del prójimo? Más nada, ¿verdad? En este sentido, nosotros vamos a hacer un análisis comparado de la ética religiosa de 5 religiones importantes en base a su idea de Dios, su idea del ser, su idea del mundo y su idea del prójimo. Es decir, en base a 4 cosas principales: Dios, ser, mundo y prójimo. ¿Qué concepción de Dios tendrá el hindú? ¿Y cuán diferente será su concepción del judío, del musulmán, del budista o del cristiano? ¿Qué concepción del ser tienen cada una de estas religiones? ¿Qué concepción del mundo y qué concepción del prójimo? Y al final tendremos un colofón donde vamos a descubrir cómo esas concepciones son responsables de que esas sociedades se desarrollen o se atrasen. Dicho esto, entonces creo que podemos iniciar invitando a un estudiante de alto calibre que va a venir a darnos una breve reseña directa de estas 5 grandes religiones. Invitemos por favor a Alba Nicole que se ponga de pies y que venga a darnos esta información breve. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias y muy buenas noches a todos. En su hoja pueden ver las 5 religiones que se van a estar debatiendo aquí en esta noche. Comenzamos con el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones conocidas más antiguas. Sus escritos sagrados datan de 1400 a 1500 años antes de Cristo. Es también una de las más diversas y complejas, teniendo millones de dioses. Los hindúes tienen una amplia variedad de creencias centrales y existen en muchas sectas. Aunque también es la tercera religión más grande del mundo, el hinduismo existe principalmente en la India, Nepal y en menor proporción de algunos países circundantes. Los principales textos usados en el hinduismo son los Vedas, considerados los más importantes, los Upanishad, el Mahabharata y el Ramayana. Estos escritos contienen himnos, encarnaciones, filosofías, rituales, poemas e historia en la que los hindúes basan sus creencias. Otros textos usados en el hinduismo incluyen la Brahmánica, los sutras y los aranyakas. El hinduismo puede ser monístico. Solo una cosa existe, la escuela de Sankara. El panteístico, solo una cosa divina existe, por lo que Dios es idéntico al mundo, el brahmanismo. El panenteístico, el mundo es parte de Dios, la escuela Ramanuja. El teístico es solo un Dios, distinto de la creación, el hinduismo Bhakti. La otra religión, el budismo, es una de las principales religiones del mundo en términos adeptos, distribución geográfica e influencia sociocultural. Es una religión única en el mundo por derecho propio, aunque tiene mucho en común con el hinduismo, en que las dos pueden ser llamadas religiones orientales. Estas dos creen en el karma, causa y efectos éticos, la maya, la ilusora de la naturaleza del mundo, y samsara, el ciclo de la reencarnación, entre otras cosas. Los budistas creen que la única meta en la vida es alcanzar la iluminación, como ellos perciben su existencia. Es importante estar consciente de que Buda no se consideraba a sí mismo como un dios o un ser divino de cualquier tipo. Más bien, él se consideró a sí mismo como un señalador de camino para otros. Solo después de su muerte, él fue exaltado a nivel de Dios por algunos de sus seguidores, aunque no todos sus seguidores compartían esto. El budismo enseña que el nirvana es el estado más alto del ser, un estado de existencia pura.
y es alcanzado por medios relativos al individuo. El nirvana desafía la explicación racional y el orden lógico, por lo tanto, no puede ser enseñado sino realizado. El islamismo es la religión fundada por el profeta Mahoma. La palabra árabe Islam significa sumisión a Dios, y los seguidores de esa religión son llamados maometanos, seguidores de Mahoma, y o musulmanes, que proviene de la palabra árabe musumini, el que se entrega en cuerpo y alma a Dios. Entre los cimientos de la doctrina islámica se encuentra el Corán. Esa palabra significa recitaciones. Contiene las revelaciones místicas de Mahoma. Según el profeta, el Corán es inspirado por Dios, con un total de 114 suras, capítulos y 6.226 versículos. El Corán es un conjunto de dogmas y de preceptos morales. Y según los musulmanes es la única fuente de derecho moral, administración y demás. Es en realidad una mezcla de zoroastrismo, judaísmo, budismo y confucianismo. Tiene además buenas proporciones del Nuevo Testamento, todos ellos interpretados por la fértil mente de Mahoma. El Sunna es una colección de tradiciones, proverbios morales y anécdotas que identifican la tradición árabe con el islamismo. El Ijma establece que la creencia de la mayoría de los musulmanes no podría concordar con el error. El judaísmo es de las grandes religiones monoteístas existentes en la actualidad. El judaísmo es la que posee más antiguas raíces. De su seno brotó el cristianismo, en tanto que el Islam adoptó diversos elementos judaicos y reconoció como profetas a Abraham y Moisés. El judaísmo es la religión de los judíos y abarca tanto las creencias como costumbres y el estilo de vida propios de esta comunidad, mantenidos con constancia y flexibilidad a través de las vicisitudes de 40 siglos de existencia. La Biblia hebrea, Torá, narra los hechos fundamentales de la historia del pueblo judío desde el momento trascendental de la elección y la alianza con Dios. Los judíos dividen su Biblia en 3 partes: la ley, Torá, los profetas, Nebim, y los agiógrafos, Ketubim. El cristianismo es único entre todas las expresiones de la fe, porque el cristianismo trata más acerca de una relación que de una práctica religiosa. En lugar de adherirse a una lista de lo que debe y lo que no debe hacerse, la meta de un cristiano es cultivar y caminar cercano a Dios, el Padre. Esa relación se ha hecho posible por la obra de Jesucristo y el ministerio en la vida del cristiano por el Espíritu Santo. Los cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible, y que su enseñanza es la autoridad final. Creen que un Dios existe en 3 personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Creen que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, pero que el pecado separa de Dios a todo hombre. El cristiano enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente Dios y hombre y murió sobre la cruz. Creen que después de su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado y resucitó y ahora vive a la diestra del Padre, intercediendo por los creyentes para siempre. El cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para pagar completamente la deuda del pecado que tenían todos los hombres. Y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y el hombre. Mientras muchos religiosos requieren que una persona haga o no ciertas cosas, el cristianismo se trata de tener una relación con Dios. El verdadero cristianismo dice que usted puede alcanzar la victoria sobre su naturaleza pecaminosa y cambiar en compañerismo y obediencia con Dios. Gracias. Excelente presentación de estas 5 religiones importantes. Yo creo que después de esta reseña nosotros podemos inmediatamente pasar al plato fuerte del Filo Café.
la discusión. Y en este sentido, todos están invitados a participar de esta discusión. Yo solamente seré el moderador. Y en este sentido, voy a comenzar haciendo una pregunta. De acuerdo a lo que ustedes tienen en su hoja, estas 5 grandes religiones tienen una concepción específica sobre Dios, sobre el ser, sobre el mundo y sobre el prójimo. Vamos a comenzar directamente con la discusión o la idea que tienen acerca de Dios los hindúes, los budistas, los islámicos, los judíos y los cristianos. Comencemos con la primera. ¿Qué idea de Dios tiene un hindú? Politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Acuérdense de venir para acá. Ok. La cuestión estriba en que el politeísmo implica varios dioses. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué concepción del politeísmo podría ser contraproducente o producente con respecto a la idea que se tenga de Dios? Es decir, una religión politeísta, ¿qué concepción sobre los atributos de Dios podría tener? ¿Algún voluntario? Bueno, vamos a darle paso a esa joven que está allá, por favor. Tenemos a esta hermosa joven que va a venir y por favor recíbanla con un aplauso. Pienso que la concepción que tiene es que un Dios puede ser cualquiera, porque tienen millones de dioses, y que también tiene contradicción, porque cada Dios puede decir lo que quiera y puede decir cosas diferentes. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a dar paso a otra persona más. Lo interesante que tiene el politeísmo en sus implicaciones éticas es que tú puedes elegir el Dios que más bien te parezca. Entonces, increíblemente, desde la posición teísta, el politeísmo se convierte en un subjetivismo religioso. ¿Cuánto me entendieron? Excelente. Prácticamente viéndolo desde esa perspectiva, cuando se habla de un subjetivismo religioso, ¿a qué se hace referencia? ¿Alguien quiere decir algo? Subjetivismo religioso vendría siendo la idea de que todas las personas asumen una concepción diferente de Dios y esta concepción se vuelve relativa. Es decir, lo que piensa esta persona de Dios es diferente a lo que piensa esta otra persona en la misma religión. Por lo tanto, no hay una concepción definida de Dios porque no hay un Dios a quien apuntar, sino demasiados dioses. La pregunta sería, ¿qué impacto tendría sobre el corazón del adorador saber que hay muchos dioses en el cielo? Alguien señala diciendo esto. Por favor, Nachali, díganos qué quiere decir eso. Venga, por favor. Bueno, prácticamente las personas que adoran a muchos dioses, al final de cuentas, crean un pánico y un terror hacia esos dioses. ¿Me pueden explicar por qué? Porque son demasiados. Por favor, argumente eso. Venga, venga, argumente eso. Venga, por favor. Lo que yo opino acerca de eso es que causa no tanto confusión, sino temor en aquellas personas que entienden que hay muchos dioses en el cielo, porque esos adoradores se supone que tienen que hacer cultos, tienen que rendir cultos a cada uno de esos dioses. Entonces a los dioses que ellos quizás como que lo pasen por alto, que no los conozcan, entonces existe como ese temor de que quizás por yo no hacerle culto a un dios específico puede ocurrir una desgracia. Interesante propuesta. Puede ocurrir una desgracia. Por yo no servir a uno de esos dioses puede ocurrir una desgracia. ¿Cuál desgracia? ¿Alguien tiene alguna idea? Buenas noches. Por favor. Estamos hablando de la religión hinduismo, que creen en varios dioses. Los politeístas, es decir, que ellos no están basados en un solo Dios,
Su creencia está basada en diferentes dioses. El terror viene de la maldad, el miedo, porque no están seguros de un Dios en fe, de un Dios firme que le va a dar esa paz interior. Por eso adoran Dios de toro, Dios del sol, Dios de vaca, Dios de cualquier clase. Es decir, porque no están seguros de esa fe que creemos nosotros, yo que soy cristiana. Cuando se habla de la ética, son los valores. Es decir, que si una persona tiene valor en sí mismo, es porque está seguro de que sí cree en un solo Dios. Y si se refiere a uno, es porque está seguro en fe que puedes creer en Dios. Y la ética es la responsabilidad de tu conducta y el comportamiento. Buenas noches. Señores, tenemos otra mano levantada. Venga por favor hacia acá. Opinando respecto a esta idea de qué implicaciones éticas podría tener la idea de tener muchos dioses a los cuales tenerles pánico. Dios le bendiga. Mi nombre es Annelis Alcántara. Vivo en Villarrosa II y soy cristiana para la gloria de Dios. Realmente algo que nos impacta a nosotros los cristianos es cuando vemos personas que adoran varios dioses, donde la Biblia a nosotros nos relata bíblicamente que Dios es un solo ser y que Dios no hay otro Dios fuera de él. Eso quiere decir que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos despotrarnos únicamente a adorarles a nuestros padres celestiales. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Israel se humillaba en aquellos dioses que ellos hacían de yeso y esos dioses que ellos mismos formaban con sus manos. Pero nuestro Dios nadie lo ha formado y nuestro Dios nadie lo ha visto. Pero el pueblo de Israel sí puede ver su Dios. Y aún ellos postrándose de rodillas ante él, ese Dios, por más que le pidan suplicación, no los podía escuchar ni los podía ver. O sea que nuestro Dios espiritual sí nos puede escuchar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos escuchan que nuestro Dios espiritual sí nos puede resolver nuestro problema diario? Entonces los dioses de Israel jamás pudieron hacer eso. Y otras cosas que le pasó al rey Nabucodonosor es que él quería ser un rey tan superior a Dios que tuvo su grande consecuencia. Entonces ese rey quiso ser superior y quiso hacer todos a su entorno, lo quiso formar como él quiso. Entonces Dios dice en sus palabras que nadie puede estar por encima ni debajo de él, ¿verdad que sí? Unas personas que quieran sobrepasarse de lo que es el entorno de Dios no puede estar más arriba que él. Entonces por eso el rey Nabucodonosor, Dios le mandó un castigo. Eso les pasa a los que adoran varios dioses, que tienen su castigo y su consecuencia de todo lo que hacen. El rey Nabucodonosor tuvo su castigo porque duró varios días comiendo hierba en esa sabana que el Señor así le mandó para él. Creo que fui un poquito clara. Y eso le pasa a los que adoran varios dioses, que tienen un castigo. Dios le bendiga. Importante destacar lo siguiente, atención, un hindú si estuviese con nosotros ahora mismo podría decir, pero yo no creo en la Biblia. No podemos utilizar la Biblia como referente para decir que tu religión es superior a la mía, ¿verdad? Que eso diría un hindú. Ahora la pregunta sería, fuera de la Biblia, ¿podríamos descubrir, utilizando un análisis objetivo, la superioridad de una de esas 5 religiones en torno a su idea de Dios? Por supuesto. Veamos, un hindú es politeísta, cree que hay muchos dioses. La pregunta es, ¿qué efectos provoca sobre él
la idea de tener muchos dioses, la idea de tener que dividir su voluntad y su devoción ante tantos dioses. Y la respuesta es sencilla: terror y desesperación. Si ustedes hacen un análisis somero en sus casas y ven todos los videos que tienen que hablar sobre la religión hindú, descubrirán que el hinduismo se basa en la idea del sacrificio, en la idea del complacer a los dioses a través de mi propia autoinmolación. Los hindúes viven aterrorizados de los dioses que tienen, porque como tienen demasiados, no saben cuándo van a ofender a uno. Y por esa razón, su idea de Dios les ha llevado al terror y al pánico. Una religión que te provoque terror de Dios, un terror y un pánico que te lleve directamente a temerle y no amarle, es una religión que se descalifica a sí mismo. El Dios de los hindúes, por decir uno de los tantos que poseen, entonces ¿sería un Dios falso o no? ¿Cómo lo podemos saber? Venga, por favor, usted. Venga, el primer hombre de toda la noche. Aquí tenemos 5 religiones, ¿cierto? Ahora mismo solamente estamos enfocados con el primero, de la izquierda a la derecha, el hinduismo. Pero como es una religión que profesa el politeísmo y como resultado da el terror, eso quiere decir que este tipo de religión profesa lo que es la conveniencia y la subjetividad. La conveniencia y la subjetividad. Esto, basado en las emociones, ahí dentro de ella está incluido lo que es el término antropológico, o sea, que el humano es el centro, no son los dioses. Es el humano, es el centro de ello. Yo creo que esa pues, es una posible respuesta a tu pregunta. Otra posible respuesta es comparando la santidad del Dios de la Biblia con los dioses hindúes. El Dios de la Biblia es santo, justo, misericordioso y más que cualquier otra cosa, es un Dios sin defectos humanos. Los dioses del hinduismo son inmorales, son dioses crueles, son dioses malignos, en ocasiones pecan por perversos. Incluido, ustedes recordarán, este hermoso manual, y digo hermoso, pero es en un sentido peyorativo, el hermoso manual del Kama Sutra. El Kama Sutra es un texto religioso que muestra cómo los dioses hindúes sostienen las relaciones sexuales. Es decir, que los dioses hindúes incluso pueden caer por la tentación de una mujer. ¿Dioses así pueden considerarse dioses o son solamente seres humanos deificados? En ese sentido, la concepción de los dioses que tienen los hindúes se descalifica por el hecho de que esos dioses no tienen el carácter de lo que debe ser un Dios verdadero. Lo que entonces me lleva al budismo. Mi pregunta con respecto al Dios budista sería: ¿qué concepción de Dios tiene un budista? ¿Cómo dice el texto? Una extinción agnóstica. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir extinción agnóstica en torno a la idea de Dios en el budismo? Venga otra vez usted. Yo entiendo que con el término extinción agnóstica se refiere a la no existencia absoluta de cualquier tipo de deidad superior. Excelente. Excelente. Extinción agnóstica quiere decir que para el budista no existe otro Dios más que él mismo. De hecho, se llama agnóstica porque el budismo, aunque mucha gente lo considera ateo, en realidad no es ateo. Cuando tú analizas los textos budistas, descubrirás que Buda habla de deidades en específico. Recuerden que Buda viene del hinduismo. Y como todo hinduista, Buda inició siendo politeísta, inició creyendo en muchos dioses. Pero al final, Buda, ante la realidad del dolor que le circunda, comienza a hacerse esta terrible pregunta: si los dioses existen, ¿por qué permiten el mal? ¿Alguien quiere responder eso? Vamos a traducir la pregunta en términos actuales, aunque está muy buena hecha. Lo que está diciendo es: si las religiones son inventadas por el hombre, no por los fundadores, sino por los seguidores de los fundadores,
Entonces, debe haber un elemento humano en cada religión. Y si es humana, ¿hay ética? La pregunta sería si en los seres humanos hay ética en sí misma. ¿Cómo responderíamos eso? Buenas noches. Yo tengo primero una cita, no es una cita, sino es una breve palabra expresada por Agustín de Hipona. Él dice, si el hombre posee algo de verdad o de justicia, le viene de aquella fuente a la que todos debemos dirigir nuestra sed, sabiendo que es Jesucristo. Entonces, de la única manera que sabemos si el hombre tiene ética, si el hombre es ético, es cuando viene ya del carácter cristiano. Todo hombre en sí es mal. También puede ser que empiece con cualquier ética, pero al final puede hacer que termine haciendo el mal. Pablo describe, quiero hacer, o como él dice, como que, porque el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que yo no quiero hacer sí lo hago. Es diferente, es muy diferente cuando usted quiere proponer algo y termina haciendo el mal. Ese es mi comentario. En ese sentido, nosotros podríamos responder a la pregunta que se hizo Buda de la siguiente manera. No puedes saber si algo es malo a menos que tengas el bien como referente. Sin el bien no existe el mal. Por lo tanto, la idea del mal apunta a que existe el bien. Y si Dios es el supremo bien, el mal no lo niega, el mal lo afirma. Claro está que ese punto Buda no lo entendió y por eso cayó en una extinción agnóstica que lo condujo al final a creer en sí mismo como el verdadero Dios. Muchos dicen que Buda no se creía Dios en sí mismo y sin embargo en los últimos textos descubrimos que Buda llega a la idea de que él es el iluminado y como iluminado es el que ha alcanzado la deificación hacia la que apunta precisamente todo el ejercicio del budismo. Nota interesante, el budismo surge como respuesta ante la dificultad que presenta el hinduismo para la salvación. Para los hindúes no existe algo como la salvación. Por lo tanto, Buda dice que ante un mundo fatal en el que el hindú dice que vamos a reencarnar una y otra vez y no se puede salir de esa gran rueda, Buda entonces propone la idea de que se puede uno salvar de la rueda terrible y fatal de la vida, llegando al nirvana, y el nirvana es dejar de existir. De ahí que la idea que Buda propone es que para poder alcanzar el grado de deificación y de iluminación, se debe desterrar el sentimiento del corazón del hombre. Y si se destierra el sentimiento, Buda entonces entiende que palabras como amor no deben existir en tu vocabulario ni en tu vida, porque el amor te esclaviza. Entonces la idea de Dios que tiene Buda es una idea nula que precisamente conduce a un problema mucho mayor. Claro que también tenemos la idea en el Islam de Dios. ¿Y qué dice en el Islam? Terror monoteísta. ¿Quién quiere dar una explicación breve sobre terror monoteísta? Venga, por favor. Buenas noches. El monoteísmo quiere decir que se adora a un solo Dios. Los islámicos le tienen miedo a adorar a un solo Dios. Ellos prefieren adorar varios. Vamos a corregir esa concepción. ¿Los islámicos adoran varios dioses o adoran un solo Dios? Por eso son monoteístas. Sin embargo, el Dios de los islámicos, el famoso Alá, es un Dios que aterroriza. La palabra Islam significa sumisión. Entonces, sumisión es así como suena. Someterse a ese Dios que se llama Alá. Entonces, esa sumisión evidentemente implica que si tú no te sujetas o te sometes, el castigo vendrá sobre ti. Por eso es que un islámico es capaz de ponerse una bomba e ir y someter a los que son infieles, dicen ellos, pensando en que ese sometimiento del infiel le va a causar a él la mayor satisfacción, que es la gloria, el cielo, ganarse la vida eterna, ¿verdad? Por eso los islámicos piensan de esa manera. De hecho, el islamismo creció con la espada. Algunos dicen, bueno, el cristianismo también. Sin embargo, cuando uno revisa la historia, el cristianismo no creció con la espada.
El cristianismo creció con la predicación. Bueno, no hemos entrado al cristianismo todavía. Pero el Islam era sometimiento bajo la espada. Y cuando uno revisa toda la historia y se da cuenta de cómo el islamismo en su principio, en sus inicios, creció, el sometimiento fue matando gente, por supuesto. Y ese sometimiento era a la obediencia a Alá. Entonces, por eso es que Alá es terror. Y de hecho, no tenemos que revisar la historia, lo que tenemos que revisar es los periódicos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros revisamos los periódicos de 10 años para acá, lo que vemos es precisamente que el islamismo lo que muestra es terror. Yo no creo que muestra ninguna otra cosa. Excelentes palabras, lo que implica directamente que el terror que tiene el Islam de su Dios se debe precisamente a las exigencias de ese Dios. El Dios del Islam tiene un carácter terrible, se reveló como un Dios terrible. De hecho, hay un dato interesante con respecto a la biografía de Mahoma, el profeta del Islam, y es que Mahoma expresó que todas las revelaciones que recibió en la cueva de Hira y que después se copiaron en el libro que hoy es el Corán, fueron dadas en medio de una debacle de nervios increíble y asombrosa. Mahoma relata que el ángel Gabriel, que les revelaba las palabras, lo golpeaba, lo ahogaba con las manos, es decir, lo ahorcaba. Le daba golpes tan graves que lo hacían caer al suelo botando espuma por la boca. De ahí que muchos biógrafos dicen que Mahoma sufría un tipo de epilepsia. Por lo tanto, un Dios que revela su mensaje a través del maltrato físico es un Dios que puede causar amor o terror. Por eso ahí dice que la idea de Dios que tiene el Islam es terror monoteísta. Pero pasemos al judaísmo. En el judaísmo vemos la idea del monoteísmo. ¿Alguien quiere explicar qué es el monoteísmo exclusivo? Cuando dice monoteísmo exclusivo, se refiere a que los judíos sí creen en Dios como la autoridad total, el creador, pero no conciben la idea de la existencia de Jesucristo. O sea, todavía, tantos años, 2017 después de Cristo, ellos no conciben la idea de que Jesucristo vino. Ellos incluso, algunos, no sé si todos, pero la mayoría lo está esperando todavía. Entonces no conciben la idea de que haya otra deidad más allá, que nada más es Dios. Hay algunos que dicen, que afirman de que no, porque todavía no ha llegado. Lo escuché. No, al Mesías, exactamente. Bueno, prácticamente esta es una idea muy interesante. Los judíos son monoteístas y el Dios de los judíos es el Dios de la Biblia. Sin embargo, cuando se habla de exclusivo, quiere decir que los judíos entienden que el Dios de Israel es solo de Israel. Que los gentiles, o sea, usted y yo que no somos judíos, no tenemos derecho a ser llamados siervos o hijos de ese Dios. De hecho, hay una cita en uno de los libros sagrados del judaísmo, el Talmud, que dice que los gentiles, es decir, usted y yo, fuimos creados por Dios para servir como leña para el infierno. Es decir, que el judío entiende que usted no tiene ningún tipo de derechos a menos que se haga judío. Y en ese sentido, el monoteísmo judaico es exclusivo, no inclusivo, no permite que nadie más pueda hacer fe en ese Dios a menos que no se haga judío. Lo que entonces me lleva al cristianismo, y aquí terminamos con este punto. Precisamente ahí tenemos el fenómeno del mesianismo, de los judíos mesiánicos, que no son más que una especie de catarsis que realizan, y excusen la expresión psicológica, pero también es una especie de catarsis que realizan este tipo de personas ante la idea de la superioridad racial que consideran que posee el judaísmo. Diga. Es gracioso porque estos individuos piensan que están regresando al judaísmo a la senda antigua, y tú lo ves con un singular kipá, o sea, los famosos sombreritos que tienen acá, y eso es del siglo XV. Entonces ellos, porque el judaísmo evolucionó, y ellos están creyendo, siguiendo el judaísmo del siglo XV, ellos están pensando que volvieron al judaísmo del siglo I.
¿Vieron lo disparatoso que es la idea de... Y así. Pasemos al cristianismo. Pasemos entonces al cristianismo. Repasemos. Pero ahora hay manos levantadas. Una solamente usted. Venga, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es si el judaísmo está basado en la Torá. Quisiera, como hay personas aquí conocedoras de esa área, que me pueda contestar y explicar un poquito de eso. En la Torá, el judaísmo, si todavía está en la ley. Bueno, es fácil responder esa pregunta. Claro que está basado en la Torá, pero recuerden que la Torá solamente son los 5 primeros libros de la Biblia. En realidad el judaísmo como tal está basado en otros libros más del Antiguo Testamento que incluyen a los profetas y los escritos y que sería en abreviatura o en acróstico el Tanakh. El Tanakh es la Torá, los Nebim y los Ketubim, es decir, la ley, Torá, los Nebim, profetas, y los Ketubim, los escritos o salmos. Ahora bien, esa Tanakh es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. En el cristianismo se entiende que el Tanakh está incompleto, que es una revelación incompleta y que necesita del Hekaine diateke, que en griego es la palabra para Nuevo Testamento. Necesita del Nuevo Testamento, nuevo pacto, para poder entonces completarse. Lo que entonces implicaría que el monoteísmo judaico es un monoteísmo incompleto, porque la revelación del Dios judío está incompleta, de ahí que sea exclusiva. En el cristianismo, la idea es mucho más abundante. Hay un monoteísmo, pero ese monoteísmo es como inclusivo. ¿Alguien quiere explicar por última vez qué significa el monoteísmo inclusivo? Los cristianos creen en Dios Padre y que Jesucristo, tenemos a Jesucristo como mediador. Y la inclusión aquí significa que el Dios de los cristianos es Dios para todo aquel que en Él cree. Es decir, no hay límites raciales, no hay barreras precisamente en las fronteras geográficas, ni siquiera en el tiempo. No importa si viviste en el siglo I como si vives en el siglo XXI, el Dios de los cristianos es el mismo Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos e incluye a todas las comunidades del mundo. Y por esa razón, el cristianismo tiene un mayor impacto social, precisamente por su idea de inclusión, de un Dios que los incluye a todos aquellos que le han conocido directamente. Si lo vemos desde esa perspectiva, entonces, excelente pregunta, gran pregunta. ¿Cómo se llama el Dios de los cristianos? Precisamente el nombre sagrado de Dios, yo soy el que soy, aquel nombre revelado a Moisés, que muchas veces se traduce como Yahvé o Jehová, se revela en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y es el nombre de Jesucristo. De ahí que nosotros los cristianos confesamos directamente que Jesús no es un profeta como Mahoma, ni un iluminado como Buda, ni siquiera tampoco un profeta interesante como Moisés en el judaísmo. Claro que no. Los cristianos creemos que Jesús es Dios hecho carne. Y precisamente esta idea, si lo piensan bien, es la idea que cambia a las sociedades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios que se hace hombre, es decir, un Dios que se identifica con las necesidades de los hombres. Es un Dios que se hace tu hermano. Es un Dios no distante como Alá, ni tampoco extinguido como Buda, ni tampoco exclusivista como el Dios judío, sino más bien es un Dios que se revela a todos porque los ama a todos. Si lo vemos desde la perspectiva del hindú en la idea del mundo, la religión hindú de muchos dioses politeístas les llevó al desarrollo de castas sociales. Si hay una jerarquía de dioses, debe haber una jerarquía social. Y es tan rígida, de ahí rigidez clasista, es tan rígida esa sociedad de castas que una persona de una casta inferior no puede procurar por ningún medio escalar de esa casta. Es decir, palabras como éxito se niegan
en una religión como el hinduismo, y creo que ahí está el impacto social negativo del politeísmo hindú. Los llevó precisamente a desarrollar una casta que comenzó a separar a la gente. Si lo vemos desde la perspectiva del prójimo, precisamente el desarrollo de castas en el hinduismo ha sido responsable de la alienación social. Alienación quiere decir separación. En las sociedades hindúes no ha habido una reforma social durante los últimos 4000 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente el progreso social no es permitido en la conciencia misma del pueblo. Aunque hayan habido desarrollo de movimientos sociales en la India en los últimos 40 años, el progreso de la revolución social en la misma no se desarrolla por la idea religiosa que se posee. Pero entonces Gandhi toma sus ideas en gran parte de un sincretismo que toma del cristianismo. Cuando Gandhi tiene influencia occidental, recuerden, y mucha gente no lo sabe, pero Gandhi estudió en Occidente, estudió en un país protestante como Inglaterra, y Gandhi precisamente recibió informaciones precisas que tenían que ver con la idea de igualdad que promueve el cristianismo. De ahí que mucho de su discurso se basó en el Sermón del Monte de Cristo y no en los escritos brahmánicos ni en las Upanishads y todas las cosas que mencionó Alba Nicole. Ahora bien, ¿qué otro impacto social podría generar el cristianismo en otras culturas? Creo que esa es una pregunta que se debe dejar en el aire, porque la vamos a dejar para contestarla en el último Filocafé de este tema, que será el Filocafé del mes que viene. ¿Cuál será el tema del Filocafé del mes que viene? Precisamente, ¿qué impacto social provocan estas religiones en todas sus sociedades? Y para ello, esta hoja, en su definición del mundo y del prójimo, será lo que veremos en el próximo Filocafé. Así que, con estas palabras, hemos llegado a nuestro final, pero antes de finalizar completamente, dejando a nuestro hermano Faustino para que dé las palabras finales, quiero anunciar 3 cosas. Número 1, están todos invitados al siguiente Filocafé. Recuerden no botar esa hoja porque seguimos discutiendo el tema. ¿Ok? Y número 2, queremos decirles que no pueden desaprovechar el rico café con leche y cremora que está junto con las galletas al final cuando se vayan. Y número 3, tenemos un libro especial. Como prometimos, este libro se lo vamos a entregar y ya se hizo el dictamen a una de las jóvenes que nos ha estado acompañando durante muchos de los filocafés que hemos desarrollado. Precisamente desde hace 5 filocafés ha estado con nosotros apoyándonos y no se había ganado un libro y hoy sí se lleva Al hombre mediocre de José Ingenieros. Resumen ejecutivo final, Faustino, ¿qué vimos el día de hoy? Yo no sé por qué él me hace esto, porque yo lo que vengo como espectador. Bueno, en la opinión faustiniana, no es filosofía esto, de la opinión faustiniana. Si el pensamiento religioso que nosotros acabamos de ver nos lleva a conclusiones, por supuesto, interesantes. Yo sé que aquí hemos discutido el pensamiento de sociedades y de sociedades ancestrales, porque aquí hemos hablado de los hindúes, de los islámicos, que son los más nuevos si se quiere, pero del budismo. Y si revisamos la historia y cómo esas sociedades se han desarrollado, en ninguna probablemente nosotros vamos a encontrar el desarrollo en el pensamiento que ha tenido las sociedades que han sido impactadas por el cristianismo. Precisamente por lo que de manera filosófica, si se quiere, o ética, como han manejado esos conceptos aquí, ha hecho el cristianismo en función de la identidad de la persona misma y de la repercusión que eso tiene en el trato con el otro, como iguales, ¿verdad? Y de ahí el desarrollo de los derechos humanos y todo lo que en el mundo conocemos. Así que el cristianismo, como filosofía, como pensamiento religioso, ha tenido un impacto que nosotros podemos evaluar hasta este momento. Y al final, lo que acaba de decir Néstor,
es que eso es lo que vamos a ver en el próximo Filocafé. Así que usted no debe perderlo, porque yo tampoco me lo voy a perder. Muchas gracias. Buenas noches, el Señor le bendiga.